Bueno, empezamos entonces a hablar de fuerza de rozamiento. Una fuerza especial en cuanto a la forma en que se presenta. La fuerza de rozamiento se puede presentar de dos maneras, actuar de dos maneras distintas. Estamos hablando de la fuerza de rozamiento entre una superficie y un cuerpo que está apoyado en ella. Lo menciono porque también existen otras fuerzas de rozamiento, como puede ser el rozamiento viscoso, que es el rozamiento que se presenta cuando un cuerpo se desliza dentro de un fluido, como por ejemplo la fuerza que sentimos por parte del aire cuando vamos en una moto muy rápido. Bueno, esa es una fuerza de rozamiento que se llama rozamiento viscoso, pero no es la que vamos a estudiar. Vamos a estudiar ahora la fuerza de rozamiento que aparece cuando un objeto está apoyado en una superficie. Pero esa fuerza actúa de dos formas diferentes y hay que distinguirlas. A una le vamos a llamar rozamiento estático y a otra le vamos a llamar rozamiento cinético. Depende del libro en el que puedan consultar, estas letritas pueden variar. El estático puede ser con la letra E o con la letra S de static, y el rozamiento cinético puede ser rozamiento con una K de kinetic, si está en inglés, o con una D, que sería rozamiento dinámico. Así que si ven una diferencia en esa letra, no se preocupen, que es eso. Lo importante que hay que saber es que el rozamiento estático es el que actúa cuando el cuerpo está quieto respecto de la superficie de apoyo. ¿El estático? El estático. Y el cinético es el que actúa cuando el cuerpo se desliza respecto a la superficie de apoyo. El que actúa cuando el cuerpo está quieto respecto a la superficie de apoyo es el que más complicaciones nos puede traer para comprenderlo. El rozamiento cinético, que actúa cuando el cuerpo se mueve, tiene un comportamiento más fácil de aprender. Entonces, el cinético Cinético. cinético es el de... Actúa cuando el cuerpo está en movimiento respecto de la superficie de apoyo. Vamos con ese primero, que es el más fácil. Que quizás recuerden algo de tercero, pero si no recuerdan, ¿Está en movimiento? respecto de la superficie. Si no recuerdan haberlo dado antes, de todas formas, la intuición no nos va a fallar y vamos a saber cómo es que actúa el rozamiento cinético. Vamos primero con el cinético, que es más fácil de comprender. El cinético, como dijimos, es cuando el cuerpo se está moviendo respecto de la superficie. Supongamos que este bloque es el cuerpo, la superficie está ahí y con esta flecha yo represento que hay un movimiento hacia la derecha. Estoy casi seguro de que si les pregunto para dónde es el rozamiento, ustedes me van a saber responder. Hacia la derecha. No. Hacia el lado contrario a la velocidad. Porque el rozamiento es esa fuerza que se opone al deslizamiento. Ejemplo, ustedes tiran una caja en un suelo de hielo y tiran la misma caja en un suelo de hormigón. ¿Cuál caja va a deslizarse más metros? Sobre el hielo, porque en el hielo no existe tanto rozamiento como en el contacto con el hormigón.
Y lo que hace el rozamiento es justamente oponerse al movimiento. No ayuda, va en contra. El rozamiento frena el cuerpo. La fuerza de rozamiento cinético siempre es opuesta a la velocidad del cuerpo y actúa paralelamente con la superficie. O sea que si el cuerpo se va deslizando hacia allá, el rozamiento cinético es una fuerza que se opone. Vamos a ponerle RC, que ya sabemos que puede ser RD o RK, si es rozamiento dinámico o kinético, pero siempre estamos hablando del rozamiento cinético, que actúa cuando el cuerpo está en movimiento respecto a la superficie. Es muy fácil orientar vectorialmente este rozamiento porque si conocemos para dónde se mueve, listo, el rozamiento se opone a eso. Se dice que se aplica contrario a la velocidad. Sí, se representa el vector siempre contrario al vector velocidad. También se llama fuerza de fricción a esta fuerza. Acá la solemos llamar fuerza de rozamiento, pero se alude a ella como fricción. No tiene mucho más misterio el hecho de saber cómo se representa el rozamiento cinético. ¿Vamos a poder calcular el rozamiento cinético también? Y para ello vamos a tener que conocer de qué superficie se trata, porque como recién dijimos, el mismo cuerpo sobre hielo no experimenta el mismo rozamiento que sobre hormigón. Cada material va a generar una respuesta diferente en cuanto a esa resistencia llamada rozamiento. Esa diferencia que cada material o cada par de materiales va a tener, porque esto depende no solo del material del piso, sino del material del objeto mismo. Esas diferencias están contempladas en un número que vamos a poner que se llama coeficiente de rozamiento. Y ese número es un número que cuanto más rugosas son las superficies en contacto, más grande es. Y si es un par de superficies que permiten el deslizamiento muy fácilmente, más chico es ese número. Cuanto más resbala, más chico es el mu. Este número es mu. Lo conocen de años anteriores, probablemente este mu tuvo otros significados, pero en el caso del rozamiento, esta letra mu significa coeficiente de rozamiento y existe para cada par de superficies un coeficiente estático y un coeficiente cinético. Por lo tanto, a este coeficiente también se lo distingue con la letra que le corresponde, coeficiente cinético. Y ese coeficiente cinético, que como todo coeficiente no tiene unidades, es un simple número, un término adimensionado, decimos, hay que multiplicarlo por otra cosa que es una fuerza, es decir, el rozamiento de dos superficies depende de una fuerza más. Podemos pensar en qué fuerza puede radicar esta dependencia. ¿Cómo? El peso del objeto. Vos sabés que puede incidir, sí, el peso, aunque esta fuerza está descrita con otra. Ejemplo, si yo quiero empujar una silla, por ejemplo esta, noto que tengo que hacer una fuerza
como para poder vencer la resistencia que se me opone. Y la silla tiene cierta masa y por lo tanto tiene cierto peso. Ahora, si viene alguien y se sienta en la silla y yo tengo que empujarla, ¿tengo que hacer la misma fuerza? Más. ¿La masa de la silla cambió? No, el peso de la silla tampoco. Lo que sucedió es que hubo otro cuerpo que se puso arriba y no cambió el peso de la silla. Se le agregó un peso, se le agregó un cuerpo, y lo que sí cambia es que el piso ahora tiene que hacer más fuerza para sostener la silla sobre él. En este momento el piso tiene que hacer una fuerza igual al peso de esta silla para sostenerla ahí donde está. Si yo coloco una persona encima de la silla, obligo al piso a responder con más fuerza. Entonces, estoy hablando de la fuerza que el piso hace sobre el objeto. ¿De qué fuerza estoy hablando? De la fuerza normal, que es la fuerza que hacen las superficies sobre los cuerpos que se apoyan en ella para sostenerlos. Es una fuerza perpendicular. Y tenemos que saber esa fuerza normal para poder calcular el rozamiento. Así vamos a poder calcular el rozamiento, en este caso cinético, haciendo la multiplicación de ese número mu por la normal. La fuerza normal, que si la quisiéramos representar, es la que actúa sobre el cuerpo de forma perpendicular a la superficie y saliente de ella. Lo que vale la fuerza color rojo incide en lo que vale el rozamiento. En otras palabras, la fuerza con que se presiona un cuerpo contra la superficie aumenta el rozamiento cuanto más valga. Disminuye el rozamiento si el apoyo es poco. Les comento un ejemplo que también sirve para dilucidar eso. ¿Jugaron al tejo alguna vez? Al tejo, ese juego muy rápido y muy divertido. Bien. Cuando el tejo está apagado, la ficha desliza más o menos que cuando está prendido. ¿Ustedes saben cómo funciona? Desliza menos. ¿Por qué? Porque no tiene aire. Porque hay aire que sopla hacia arriba. ¿Qué provoca ese aire que sopla hacia arriba? ¿Que la ficha tenga menos peso? No, la ficha tiene siempre la misma masa y siempre el mismo peso. Pero cuando el aire sopla hacia arriba, lo que hace que tenga menos es la fuerza de contacto con la superficie. Es la fuerza normal la que disminuye gracias al aire que surge de abajo. Y como la fuerza normal disminuye el rozamiento. Entonces tirás la ficha y parece que se moviera como flotando, casi sin contacto. Bueno, eso es gracias al aire que disminuye la fuerza con que se presionan los cuerpos entre sí. Y por lo tanto disminuye el rozamiento y el tejo termina siendo un juego muy interesante. Bueno, está resuelto el módulo de la fuerza de rozamiento cinético y está resuelto cómo hemos de representarlo. Lo único que me falta decirle es que ese numerito mu, ya dijimos que depende de los materiales en contacto, se encuentra en tablas que podemos encontrar en internet en menos de un minuto. Buscamos tablas de coeficientes de rozamiento y vamos a encontrar esos numeritos mu para cada par de superficies. Si nos da el tiempo, vamos a buscar unas tablas y discutir algunos tipos de materiales y cuánto valen sus coeficientes. Muy bien, ahora vamos con el rozamiento estático. Ese sí tiene una forma de actuar diferente. El rozamiento cinético lo calculo así
y ya está. Tengo que asegurarme de que qué situación es. Situación de que el cuerpo se esté moviendo respecto a la superficie. ¿Y este cuando actúa? El rozamiento estático actúa cuando el cuerpo no se está moviendo respecto de la superficie. Bien, vamos con ese tipo de rozamiento. El rozamiento estático que actúa cuando el cuerpo no se mueve respecto a la superficie, actúa solamente cuando hay una tendencia evidente de movimiento de ese cuerpo. Entendamos la palabra tendencia como una especie de intención de, pero que no se cumple. Por ejemplo, esa mesa que vemos ahí, quieta en el lugar, apoyada en el piso, ¿está quieta respecto a la superficie? Sí. Sí, pero ¿tiene tendencia a moverse hacia algún lado? Sí. ¿Y le hacen presión, fuerza? Claro, si interviene alguien más, pero ahora, Ah, no. los objetos que vemos apoyados en el piso horizontal no tienen tendencia a moverse para allá o para acá o para allá. Bien. ¿Qué pasa si yo a este cuerpo le hago una fuerza hacia acá? Vemos que no logro que se mueva, pero la tendencia existe ahora. Sí. ¿Hacia dónde es la tendencia? Allá. Para allá. ¿Saben para dónde actúa el rozamiento estático que está actuando en este momento? ¿Para el lado opuesto? Para el lado opuesto. ¿Opuesto a qué? A la fuerza que le pasó. A la fuerza. Pero les recomiendo que no piensen en la fuerza, sino en que identifiquen la tendencia de movimiento. Les explico por qué. Vamos a mirar el borrador ahora. El borrador que está acá arriba, ¿tiene tendencia a deslizarse para algún lado? No. Pero si yo inclino la mesa, observamos que el borrador permanece quieto. No, no tiene. ¿Pero tiene tendencia? ¿Le ven la tendencia? Imaginen que es una bolita. Sí. No le ejerce fuerza a él, pero está en su superficie. Está... Si esto fuera una bolita, ¿se movería? Bien, imaginen la bolita y van a descubrir la tendencia. Y si la tendencia es para allá, de forma de que la tendencia de movimiento es que esto baje paralelamente con la superficie. ¿Para dónde es el rozamiento estático que actúa? Para el otro lado. ¿Y por qué sabemos que actúa? Porque no se mueve. Porque no se mueve. Y alguien tiene que ser el responsable de evitar ese movimiento. ¿Y quién es? El rozamiento estático. Por lo tanto, no basta con que el cuerpo esté quieto. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Necesitamos que esté quieto, pero a su vez necesitamos saber que hay una tendencia de movimiento que el rozamiento esté evitando. Si no hay una tendencia, el rozamiento no tiene necesidad de actuar. Así que el rozamiento estático es aquel que actúa cuando el cuerpo está quieto y se opone a la tendencia de movimiento. Anoten eso porque es clave para poderlo orientar bien. Se opone a la tendencia de movimiento. Se opone a la tendencia de movimiento. Y ahí uno tiene que observar la situación física y darse cuenta de cuál es la tendencia de movimiento de ese objeto en ese momento. El rozamiento estático. Todo un tema. Bien. Vamos a hacer un ejercicio mental
donde va a haber un cuerpo apoyado en una superficie y va a haber alguien, un agente externo, una persona en este caso, que va a intentar mover el cuerpo, ¿ok? Voy a dibujar el cuerpo varias veces, es el mismo cuerpo, pero ya van a ver por qué. Supónganse que esta persona en la primera escena hace la prueba de hacer 10 newtons sobre el objeto. 10 newtons sobre el objeto. Esta es la fuerza del hombre. Y el objeto no se mueve. ¿Cómo lo explicamos? La fuerza de rozamiento es mayor. No. Si es mayor, La fuerza normal es mayor. la fuerza normal es para arriba. Yo quiero que vos me hables de la fuerza de rozamiento. Porque la fuerza de rozamiento es igual al peso que está haciendo. A la fuerza, sí, bien. Si esta persona hace fuerza de 10 newton para adelante y el objeto no se mueve, quiere decir que hay alguna fuerza que está cancelando la acción de esta. Cancelando, no puede ser mayor. Acordate que dimos la primera ley de Newton, que decía que si el cuerpo está en reposo, la fuerza en esta tiene que ser 0. Y si vos me pones más fuerza para atrás que para adelante, la fuerza deja de ser 0 y la situación sería muy extraña. Empujar para adelante y que se te mueva para atrás sería raro. Pero lo explicamos así. Si este objeto con una fuerza de 10 newton no se mueve, quiere decir que sobre él, gracias a su interacción con el piso, recibe una fuerza de rozamiento que cancela la acción que yo estoy haciendo de 10 newtons. Por lo tanto, esta fuerza debe valer 10 newtons. Bien. El muchacho no se rinde y decide hacer 20 newtons, observando que tampoco está logrando mover el cuerpo. Conclusión. Que la fuerza de rozamiento ha crecido y ha podido valer lo necesario para seguir manteniendo el cuerpo en reposo. El rozamiento estático vale ahora 20 newtons. Lo que quiero resaltar con esto es que el rozamiento estático no tiene un único valor. Hay que investigar lo que pasa alrededor para saber cuánto vale el rozamiento estático. Supongamos que el hombre, no conforme, hace 30 newtons, fuerza hombre, y el objeto empieza a temblequear como indicando que se está a punto de mover. Está quieto, pero hay ciertas vibraciones que se sienten que sabemos que se va a mover. En ese momento, el rozamiento está cancelando a la fuerza, o sea que también vale 30 newtons. Pero sabemos que si el hombre hace más de 30 newtons, el objeto ya va a romper el reposo. Se va a entrar a mover. Y si se entra a mover, ya no existe más el rozamiento estático. Existiría el rozamiento cinético. O sea que este valor de rozamiento estático es el máximo que vamos a obtener. En esa situación. En esta situación, para este par de superficies en particular. Bien, este rozamiento estático le llamamos rozamiento estático máximo y es este el que ustedes pueden calcular de antemano con esta ecuación, con el coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal. Este que pueden calcular es
el rozamiento estático máximo. No pueden calcular de antemano los posibles valores que puede tener el rozamiento. Pueden calcular ese punto que el rozamiento estático puede aguantar como máximo. Eso sí lo pueden calcular de antemano. ¿Hasta cuánto aguanta el rozamiento estático para mantener el cuerpo en reposo? Es un valor límite. Después de ese valor límite, el cuerpo se empieza a mover, por lo tanto desaparece el rozamiento estático y el que continúa actuando es el rozamiento cinético. Así que suponemos que este tipo que estaba haciendo 30 newtons y el cuerpo se comenzaba a temblequear, vino un vientito que lo ayudó, se movió una molécula que lo ayudó y comenzó a moverse el cuerpo. El cuerpo se comienza a mover y ¿saben lo que pasa en la mayoría de los casos? No en todos, pero en la gran mayoría. El rozamiento que actúa, que es el cinético, si es que logra moverse, ¿no? Si suponemos que acá hay movimiento, el rozamiento cinético que se pone a actuar, en la mayoría de los casos, es así. ¿Qué estoy queriendo decir? Sí, el rozamiento estático máximo suele ser un poco más grande que el rozamiento cinético. Repito, ahora lo vamos a ver buscando los coeficientes y discutiéndolos. Pero en la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría, resulta que el rozamiento cinético es un poco menor que el máximo rozamiento estático. Lo cual quiere decir que para iniciar el movimiento de un cuerpo tenés que aplicar más fuerza que para mantenerlo en movimiento. Porque una vez en movimiento, yo podría mantenerlo con una fuerza igual en valor. Porque nuevamente, recuerdo la primera ley de Newton que dice, si la fuerza neta es cero, los cuerpos pueden estar en reposo, pero también ¿cómo pueden estar? En movimiento con velocidad constante. Entonces, es más costoso iniciar el movimiento de un cuerpo apoyado que mantenerlo en movimiento. Si mi tarea fuera llevar objetos de acá para allá y ese día yo estuviese un poco débil, solicitaría que me los entregaran ya en movimiento. Así yo no tengo que hacer toda esta fuerza para iniciar el movimiento. Dámelo en movimiento que yo lo voy llevando y seguro voy a emplear menos fuerza que si lo tengo que iniciar desde el reposo al movimiento. Porque en la mayoría de los casos el rozamiento estático máximo que debo hacer es un poquito mayor al rozamiento cinético que tengo que contrarrestar para mover un cuerpo. Entonces, el rozamiento estático tiene esa forma de actuar. Es variable. En principio depende de cuál es la tendencia de movimiento. La tendencia de movimiento se la da la fuerza del hombre. Sin el hombre actuando, ese objeto no tiene tendencia de movimiento.
Hay una especie de gráfico representativo para esto que pueden encontrar en el libro, que se trata simplemente de hacer la comparación de estas fuerzas. Por ejemplo, si en este eje yo representara la fuerza del hombre y en este eje representara la fuerza de rozamiento, si el hombre hace un newton y el objeto no se mueve, quiere decir que la fuerza del hombre vale 1 y el rozamiento estático vale 1. Si el hombre hace 2 newtons y no se mueve, quiere decir que el rozamiento estático vale 2. Y así sucesivamente. Y esto se puede graficar mediante una recta. Si este fuera el rozamiento estático máximo, el hombre podría continuar haciendo fuerzas más grandes, sin embargo el rozamiento continuaría siendo un valor constante y menor al rozamiento estático máximo. Este sería el rozamiento estático máximo y este otro valor menor sería el rozamiento cinético, cuyo comportamiento sería fijo. No es variable como el rozamiento estático actuando sobre el cuerpo. Vamos a buscar coeficientes de rozamiento en el celular. Tabla de coeficientes de rozamiento. Anótense uno, el que más les interese, el más chico que vean, a ver a qué corresponde, o el más grande, a ver a qué corresponde. Y la clase que viene los discutimos y los comentamos, porque estamos en